Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste en que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Instituto Bíblico Camino de Luz al aire. Sean todos bienvenidos. En esta hora de la noche vamos a darle comienzo, vamos a finalizar, vamos a culminar pues con uno de los atributos comunicables acerca de la bondad de Dios, nuestro maestro Marlon Terán. Así como lo decía mi hermano Harold, nos quedó por terminar el atributo de la bondad. Este atributo que es un atributo comunicable, como él lo decía, es un atributo. Los atributos comunicables son aquellos que tienen una analogía en la creación, más exactamente en los hombres. Quiere decir de que usted y yo podemos tener la oportunidad, por la gracia divina, poder también gozar y experimentar estos atributos comunicables con nuestra forma, manera de vida. Usted puede experimentar amor, puede experimentar misericordia, puede experimentar santidad y obviamente puede experimentar bondad. Y esta bondad a la cual nosotros hacemos referencia, a la bondad de Dios, recuerde que los atributos de Dios hacen parte de la perfección del Señor, de la perfección de ese ser absoluto y perfecto Dios. Quiere decir que este atributo de la bondad en sí mismo es perfecto porque pertenece a Dios. Entonces, este atributo es el que se revela en hacer el bien a otros. La bondad es un atributo que se revela en hacerle el bien a otros. Es el atributo o perfección divina que lo impulsa a obrar con generosidad para con todas sus criaturas. Esta sería la definición del atributo de la bondad de Dios. Es el hacer bien por parte de Dios a todas sus criaturas, sean redimidos o no redimidos. Quiere decir, sean buenos o sean malos. La clase anterior pudimos ver que Dios se revela también en la gracia común. La gracia común es aquella en la cual Dios hace misericordia o prolonga misericordia o actúa con amor y gracia y misericordia a aquellos que no son cristianos, por decirlo así, aquellos que no han sido regenerados. Recordemos que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Entonces, la bondad de Dios se revela también en los redimidos y no redimidos. También podemos decir que la Biblia habla de ello de una manera repetida. La bondad de Dios en las páginas de la Biblia, hermano Harold, se ve en muchas ocasiones. Y quiero citar varios textos para pues culminar este atributo de la bondad de Dios. Y veamos Salmos 36:6. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oído lo que dice después. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Aquí podemos ver que la bondad de Dios se puede revelar, se puede ver reflejada en los animales y en las personas, en el hombre. Y dice que lo conserva. ¿Por qué lo conserva? Por su bondad. El Salmo 104:21. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Entonces es otro pasaje en donde nos muestra que Dios usa de su bondad en la creación, tanto en los hombres como en los animales. Recordemos que Dios preserva toda vida, tanto en los animales como en la del ser humano. Dios tiene cuidado de todo, amados hermanos. Otro texto que nos puede reflejar la bondad y este
este atributo que revela de un Dios moral. Recordemos que Dios es un Dios personal. Siempre, amados hermanos Harold, tenemos que tener en cuenta que el Dios al cual nosotros creemos, servimos, en cual nosotros ponemos fe y confianza, es un Dios personal. Con esto quiero decir que es un Dios en el cual conoce nuestras necesidades. Es un Dios en el cual nosotros podemos confiar tajantemente de que Él nos cuida, de que Él nos preserva, de que Él nos guarda. Bendito sea el nombre de Dios. Así que usted puede estar totalmente confiado, porque la palabra da evidencia de la bondad de Dios. Usted no está solo en esta tierra. Las calamidades que le han acontecido, los problemas que le han venido, han sido causa por ese mismo propósito en la bondad de Dios. Así que, amados hermanos, debemos estar confiados de que Él nos guarda, de que Él nos protege. Si los animales están confiados, hermanos Harold, creo que nosotros como seres humanos y creyentes en Dios también podemos estar confiados por esa bondad maravillosa de Dios. Otro pasaje que nos ilustra la bondad de Dios es el Salmo 145. El Salmo 145, versículo 8. Vamos a estar leyendo 3 versículos. Primero el versículo 8 nos dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aquí vemos la bondad de Dios reflejada en su misericordia. Nos dice que Él es lento para la ira, pero más relevante es la misericordia de Dios. ¿Por qué? Por su bondad. El versículo 9 dice: bueno es Jehová para con todos. Oído lo que nos dice este salmo: bueno es Jehová para con todos. El Señor, vemos que la bondad de Dios, hermanos Harold, podemos decir que es ilimitada y no es selectiva. Lastimosamente nosotros como seres humanos podemos experimentar la bondad de Dios y estos atributos, pero muchas veces somos selectivos a quien pues dar o hacer partícipe de ese atributo. ¿Tú me estás entendiendo? Muchas veces sí, en nosotros hay amor, pero muchas veces le damos más amor que a otro, o podemos experimentar o podemos demostrar el amor con unos y con otros no. Pero Dios no es así. Los atributos de Dios son ilimitados, no son selectivos. Él es paciente y benigno para con todos. Aún aquel que no le ora a Dios, aún aquel que está separado de Dios, la bondad de Dios arropa a esa persona. Amén. Qué bueno es el Señor. Podemos ver que nos dice este salmo: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre toda su obra, toda la creación. El versículo 16 de este mismo capítulo dice: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Aquí podemos ver el salmista David, obviamente que fue el escritor, pues de acuerdo a la tradición. Podemos ver que el salmista David está dando una alabanza a Dios, está glorificando a Dios por toda su bondad para su creación y obviamente para su propia vida. Entonces, hermanos Harold, hay otro pasaje que nos muestra en el Nuevo Testamento la bondad de Dios. Son muchos los pasajes, obviamente, pero solamente queremos referirle estos pasajes para hablar de una manera resumida, porque sería imposible nosotros hablar de los atributos de Dios que se plasman de una manera vehemente y extensa en la palabra de Dios. Pero obviamente tenemos que recortar para nosotros poder avanzar en este tema de los atributos. El Hechos 14, por favor, quiero que ustedes lean Hechos 14, los que están en casa. Versículo 17 dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, que hoy precisamente llovió y fuerte en la ciudad de Barranquilla. Dice: dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces, amados hermanos, aquí podemos ver reflejada en la palabra de Dios este atributo maravilloso.
Yo creo que tanto mi hermano Harold como mi hermano Joyner, que está aquí con nosotros, y mi persona, si nosotros podemos hablar de nuestro testimonio de vida con relación a la bondad de Dios, no habría un programa para hablar de la bondad de Dios, de lo bueno que ha sido el Señor para con nuestra vida. Así que, amado hermano, que me escuchas, que me ves, ya es tiempo de dejar de quejarse, o como nos dice el pastor, de dar quejabanza. Es tiempo de alegrarse en el Señor. No importa la circunstancia que estés pasando ahora, sabemos que son tiempos duros, difíciles, tiempos en los cuales nosotros no entendemos muchas cosas, pero en medio de todo esto Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno con su iglesia. Él nunca nos ha dejado solos, siempre va a estar por nosotros. Su bondad es eterna, su bondad se prolonga para nuestras vidas. Si hoy tú tienes vida, si hoy tú estás respirando, si hoy tú tienes salud, si hoy tú gozas de todos tus miembros, si hoy tienes un buen empleo, tienes buen ingreso, estás con tu familia, estás con tus padres, ha sido la bondad de Dios la cual te arropa, la cual te cuida, la cual te protege. Hoy que tienes vida es que Dios ha prolongado su bondad en ti. Así que es tiempo de darle a Dios alabanza por esa bondad maravillosa para su creación que se encuentra en la palabra. Cuando nosotros, hermanos Harold, que es lo que viene a resurgir o salir a flote, cuando nosotros somos unas personas, somos creyentes y somos unas personas que nos quejamos de todo, somos unas personas que no somos agradecidos, si somos unas personas que de pronto estamos afanados, es porque carecemos de este atributo, de la bondad. Cuando nosotros podemos entender la bondad de Dios, podemos descansar y reposar. Recuerda que el Señor Jesús, en los días de su carne, predicándole a los discípulos, en el capítulo 6 de Mateo, podemos ver ahí el Señor trayendo a colación o tratando de sembrar lo que es la bondad de Dios. Cristo era la bondad de Dios personificada ahí en la tierra, porque los judíos sabían la ley, habían escuchado lo que dice Dios acerca de la bondad, pero muchos vivían una vida desesperada, una vida llena de afanes, y es cuando el Señor habla en el capítulo 6, que cuando el Señor enseña sobre el afán y la ansiedad, y ahí podemos ver que el Señor les dice, pero cálmense, estén tranquilos. Si las aves del cielo Dios las sustenta, si Dios viste los lirios del campo, ¿cuánto más a ustedes? Dice el Señor ahí. Entonces, cuando nosotros entendemos este hermoso atributo, podemos estar confiados y seguros de que Dios está a favor nuestro. Bendito sea el nombre de Dios. Este sería pues el último atributo en los atributos de Dios, y los comunicables. Ya estuvimos hablando acerca de los atributos de Dios, los comunicables, y nuestro hermano Marlon pues estaba culminando con uno de los atributos acerca de la bondad de Dios. Hay algo que Marlon estaba diciendo que me llamó la atención acerca de la bondad de Dios. Y era que Marlon estaba diciendo de que la bondad de Dios no es selectiva. O sea, es algo importante que nosotros en esta hora debemos recalcar, y es que la bondad de Dios es algo diferente a la bondad después del ser humano. Tal vez los atributos comunicables de Dios con el ser humano se manejan un 10%, pero como dice Marlon, la bondad en Dios es un 100%. Y así podemos decir que Dios no es un 10% amor, un 10% bondad, un 10% justicia. No, mi hermano. La bondad de Dios, Dios es 100% amor, 100% bondad, porque Marlon nos explicaba que la bondad de Dios es ilimitada. Y es algo que nosotros en esta hora debemos recalcar. Ahora lo que dice el salmista, David dice en el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si creyese que no veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Entonces, mi hermano,
Usted debe recordar en esta hora de la noche que la bondad de Dios es suficiente para todas las dificultades que estamos viviendo en estos momentos. Pero ahora, en esta hora, vamos a dar paso, pues, a hablar acerca de los atributos de Dios incomunicables, hermano. Recordemos que es importante conocer estos atributos incomunicables. Y en esta hora de la noche vamos a comenzar con un atributo conocido como la aceidad de Dios. Ahora, ¿qué es esto? Nuestro hermano Marlon nos va a explicar, nos va a dar el significado. Si hay alguna cita bíblica que nos ayude acerca de la aceidad de Dios, también conocida como la independencia o existencia propia de Dios. Amén. Así, gracias, Harold. Bueno, amados hermanos, recordamos que al tratar nosotros estos atributos incomunicables, son incomunicables porque no son análogos a nosotros, su creación, que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Estos atributos solo existen o solo se reflejan o solo se dan en el ser perfecto que es Dios. Así que son unos atributos que realmente nuestra mente humana no va a poder comprender. Recordemos que el Señor es suprarracional, el Señor es infinito y nuestra mente es finita, así que debemos estar pues dispuesto a aprender de estos maravillosos atributos de Dios que solo se dan en la persona de este Dios perfecto. Y la aceidad, como lo decía Harold, quizás de pronto usted nunca ha escuchado esta palabra aceidad, pues es un término técnico en teología para definir lo que quiere decir la existencia propia de Dios, recordando de que Dios es un Dios eterno y por tanto esa palabra aceidad, déjame decirte, Harold, que solamente se da en la persona y la naturaleza de Dios. A más nadie, solo Dios tiene aceidad. Y definiendo esta palabra, para que usted pueda anotar en su casa, aceidad quiere decir cualidad del ser que existe por sí mismo. Oído, Harold, cualidad del ser que existe por sí mismo y que posee en sí el principio de su existencia. En otras palabras, Dios es eterno. A Dios nadie lo ha creado. Él existe por su propio poder. Siempre ha existido. Dios siempre ha estado. Desde la creación, Dios siempre ha estado. Y es algo que nuestra mente humana no va a poder comprender, ¿cierto, Harold? Y nuestra razón humana, ni toda la filosofía, ni toda la metafísica que nosotros querramos emplear, podemos entender esto, de que Dios es un Dios con aceidad y que tiene existencia propia en sí mismo. También podemos definir que la base de este atributo es que Dios existe por sí mismo. Dios existe por sí mismo. Dios no tiene una causa, oído, Dios no tiene una causa o una causa para su existencia. Con esto quiero decir, Harold, que, Dios no tiene una causa, pero Él es causa de todo. Voy a repetir esa frase para que usted la pueda anotar y pueda entenderme lo que estoy hablando acerca de la aceidad de Dios. Dios no tiene una causa, pero Él es la causa de todo. Aquí debemos entender, amados hermanos, con este atributo, que estos temas no son nuevos, estos temas no son temas que uno está dando por primera vez, por decirlo así. Ya son temas tratados desde hace 2 siglos atrás. Y la teología liberal o los teólogos escépticos, usted se preguntará, ¿hay teólogos escépticos? Claro que sí, hay personas y teologías que tratan de negar la fidelidad de la Biblia y todas estas cosas. Entonces, durante el siglo XIX, Harold, podemos decir que ponían en duda
este atributo de Dios. Cuando hablamos acerca de que Dios es un Dios sin causa, es que Él no tiene una causa, Él no fue creado por una causa. El filósofo Kant y todos los postulados filosóficos del siglo XIX, él decía de que todo lo que nosotros vemos o todo lo que existe tiene una causa. ¿Cierto que sí? Esto era lo que decían los postulados filosóficos del siglo XIX. Por ejemplo, esta mesa tiene una causa. ¿Por qué existe esta mesa? Porque la hicieron. Alguien la creó. El abanico. Claro, alguien creó ese abanico. El aire acondicionado. Alguien creó el aire acondicionado. Los micrófonos, el sonido, la puerta, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nos rodea tiene una causa, la creación, el universo. Pero obviamente en Dios no aplica esto. Y estos filósofos decían que esto era así, que todo tiene que ser así. Entonces nos hallaríamos en un sinfín o en un círculo vicioso. Porque entonces, ¿quién creó a Dios? El que creó a Dios, entonces, ¿quién creó a ese Dios? Y es lo que los escépticos ateos, obviamente, es uno de los temas en donde ellos atacan más a los cristianos, a la apología cristiana. Dice, bueno, ¿quién creó a Dios? Pero déjeme decirle que Dios no lo creó nadie, porque Él es un Dios sin causa. Él tiene existencia propia en sí mismo. Él es eterno. Cuando yo digo que Él es eterno, de una vez derrumbo toda esta pregunta de decir que ¿quién creó a Dios? Cuando digo no puedo hacer esta pregunta, ¿por qué? Porque Dios es eterno. Él siempre ha existido, siempre. Es algo tremendo, Harold, ¿cierto que sí? Podríamos decir, Marlon, para darle un significado rápido. Esto significa que la razón de la existencia de Dios es Él mismo. Él mismo. Entonces, eso ahí es lo está. que significa la aceidad. Aceidad. Anote esa palabra, usted nunca la ha escuchado, anótela, la aceidad. Él tiene existencia propia en sí mismo. Entonces estamos hablando, Harold, de cosas que nosotros no podemos sobrellevar en nuestra humanidad. Y es lo que nosotros les recalcamos, amados hermanos. Cuando nosotros nos enfilamos al estudio de Dios, debemos ser muy cuidadosos cuando hablamos de la persona de Dios. Amén. Porque Dios no está limitado a nuestra mente. Y una de las cosas que ha pasado con la teología, con todos muchos movimientos doctrinales, es que queremos encajar a Dios a nuestra mente. Y eso es imposible, porque Dios está fuera. Él es, por decirlo así, metafísica, utilizando esta palabra. Metafísica es algo que está fuera y más allá de lo físico, de lo que nosotros podemos ver. Eso está más allá. Si Dios es el creador del universo, imagínate. Entonces son cosas que uno debe tener mucho cuidado. Ahora bien, con este tema de la creación ha surgido, hay un texto en que muchos han malinterpretado con relación a la naturaleza de Dios, y eso se encuentra en Colosenses 1:15. Vamos a leer Colosenses 1:15, hermanos Harold. Y muchos cometen un error de interpretación. Cuando se lee Colosenses capítulo 1, versículo 15, con referencia, con relación a Jesús. Recordemos que Jesús es Dios. Amén. ¿Estamos claros ahí, Harold? Amén, amén. A pesar de que tenía una naturaleza humana, a pesar de que Él se había encarnado, Él es Dios. Quiere decir que como Él es Dios, Él es coeterno con el Padre. Él es preexistente. Pero si usted lee Colosenses capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Oído. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. A primera vista, ¿qué podemos interpretar aquí, Harold? Él es el primogénito de toda creación. Literalmente pareciera que estuviera diciendo de que Cristo fue creado. Él es el primogénito, porque entendemos como primogénito el primero. El primero. ¿Sí o no? El término físico. El primogénito de la creación. Y muchos han malinterpretado y dicen, no, miren, aquí podemos ver que Dios está diciendo de que Cristo fue creado. Y eso sería una herejía bien grande. Bien grande. Cierto que sí, es una herejía.
Entonces tenemos que entender de que Cristo no fue creado como de pronto aquí nosotros, si no estamos atentos a lo que estamos leyendo. Lo que quiere realmente decir es que cuando Pablo dice que el Hijo es el primogénito de toda creación, quiere decir que el mayor honor, que Él es el mayor honor que se encuentra en la creación y le pertenece a Él. Esto no quiere decir que Él fue creado, no, sino que Él, dentro de todo lo que ha sido creado, Él es lo más importante, o Él tiene el mayor honor dentro de la creación. No es que Él fue creado como tal. Así que, porque si Cristo fuese sido creado, no fuera sido Dios. Nada. ¿Cierto? Si Cristo es creado, si la divinidad de Cristo ha sido creada, estaría siendo inferior al Dios verdadero, a lo que es Dios. Por eso Cristo es coeterno, Cristo es Dios, Cristo es preexistente. Recordemos que Él es el verbo. ¿Qué nos dice Juan 1? El Evangelio según Juan capítulo 1, para corroborar y dejar bien claro de que Cristo es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo, hablando de Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hablando ya acerca de la coeternidad de Jesucristo en su naturaleza divina. Ahora, decir que Dios tiene existencia propia lo hace un ser independiente, y Él hace todas las cosas según su consejo. Amén. Tenemos que tener claro esto, porque al decir de que Dios es un ser que tiene aceidad, que tiene existencia propia, lo hace un ser independiente. Pero independiente, ¿cómo así? Es que Dios, Harold, no es movido según lo que el hombre piense o diga o haga. Dios actúa de una manera independiente. Quiere decir, como Él es soberano, porque al Él ser un Dios que tiene existencia propia, Él es un Dios soberano y Él actúa como Él quiere, no como el hombre determina o quiere hacer, que es una de las cosas que también nosotros caemos, que queremos hacer que Dios haga lo que nosotros hacemos, como mandar a Dios. Eso es imposible. Imposible. Yo te ordeno. No, esas no son palabras que un creyente tiene que estar en la boca de un creyente. No se puede, porque Dios es un ser independiente. Nosotros somos polvo. Gracias por su misericordia nos dio de su espíritu. Y Él es eterno, Él es perfecto, Él es soberano, Él es independiente. Por eso dice que yo haré misericordia del que quiera hacer misericordia. Yo endureceré al que quiera endurecer. Esto nos quiere dar a entender de que Dios hace como Él quiere. Amén. Entonces hay unos textos rápidamente, porque obviamente el tiempo apremia. Entonces, Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y el versículo 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Estos textos nos están mostrando de que Dios actúa por medio de su voluntad. Gloria a Dios. Así que el hombre no puede inferir o no puede alterar la voluntad de Dios. Eso es imposible. Ni los ángeles pueden alterar la voluntad de Dios. Así que de aquí, hermano, usted puede estar seguro, le puede quedar seguro de que su Dios es un Dios soberano y Él actúa de acuerdo a sus propósitos, no a los nuestros, sino a los suyos. Por eso Juan dice que cuando oremos, pidamos que sea el propósito de Dios y no el nuestro,
porque el propósito del hombre siempre va a ser efímero. El propósito del hombre está enmarcado en la afinidad. El propósito del hombre siempre está enmarcado en lo que su naturaleza caída le permite hacer. Por eso es el propósito de Dios, porque es el propósito o su voluntad es perfecta. Por eso es que su voluntad es agradable y perfecta. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, Dios es independiente en tres cosas, hermanos Harold: en pensamiento, en voluntad y en poder. Cuarto, son 4 puntos. Primero, en pensamiento el Señor es independiente, en voluntad es independiente, en poder es independiente y en sus designios es independiente. Nos quedaría muy difícil decir todo, pero queremos escoger uno en la voluntad, en Daniel 4:35. Repito nuevamente para los hermanos: Dios es independiente en pensamiento, es independiente en voluntad, es independiente en poder y es independiente en sus designios. Veamos, es su independencia en su voluntad. Daniel 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Oído, Harold. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad, dice aquí, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Tremendo este pasaje. Oído lo que está diciendo Daniel. Está corroborando, en este pasaje nos está corroborando de que Dios es independiente en su voluntad. Nadie le dice a Dios: ¿por qué lo vas a hacer así? Así no es. No, lo estás haciendo mal. No, Señor. Muchas veces escuchamos oraciones, muchas veces en corrientes de todo tipo, sean cristianas, no cristianas, y muchas veces ordenamos. No queremos un no como respuesta. O sea, son oraciones que muchas veces no van o no van enfiladas a lo que tiene que ver con la independencia de Dios en su voluntad, porque Dios hace como Él quiere. Obviamente que todos queremos salud, todos queremos que haya armonía en nuestro entorno, pero hay veces que pasan cosas duras a nuestra vida, calamidades que nosotros no entendemos y decimos: ¿será que esto es la voluntad de Dios? Pero ¿qué nos queda a nosotros? Refugiarnos en su aceidad, en su independencia y en su soberanía. Y algo que quería recalcar en esta hora, debemos pues dejar claro pues de lo que es la aceidad de Dios. Debe quedar claro para todos nuestros oyentes en esta hora de la noche. Debe quedar claro para cada uno de los que nos están viendo en esta hora. Y esto significa que la razón de la existencia de Dios es Dios mismo. Algo que debe quedar claro: nadie ha creado a Dios, porque estas son preguntas, Marlos, que siempre pues los jóvenes, los adolescentes, es más, las personas mayores siempre les surgen estas preguntas. En las universidades se dan muchas estas preguntas y a veces nuestros jóvenes, nuestros hermanos no están preparados para dar una definición o para contrarrestar todas estas cosas y estas enseñanzas. Entonces, es importante, hermano, que usted se eduque, es importante que usted estudie, y los atributos de Dios es una forma en la cual nosotros podemos aprender de Dios, y si aprendemos de Dios podemos contrarrestar cualquier enseñanza que no viene de la palabra de Dios. Entonces, hoy estamos aprendiendo acerca de la aceidad de Dios. Hoy podemos darnos cuenta que la razón de su existencia es Dios mismo. Hoy podemos darnos cuenta que Él es un Dios independiente. Hoy podemos darnos cuenta que Dios actúa bajo su voluntad. O sea, no podemos alargar porque esto es muy extenso. En cuanto al tema de los atributos de Dios, es bastante extenso, hermano. Lo que nosotros tratamos en esta hora de la noche, pues, es reducir, resumir, porque estos son muchas citas bíblicas, hermano, que tenemos. Son muchas citas bíblicas que hay
para dar sustento bíblico acerca de los atributos de Dios. Entonces vamos a continuar, Marlon, en esta hora. Vamos a hablar acerca de otro atributo incomunicable, y es la inmutabilidad de Dios. Vamos a hablar un poco. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Amén. Gracias, hermano Harold. Ahora bien, le decimos a nuestros alumnos del Instituto Bíblico, todos aquellos, bueno, y a todos los hermanos que quieran seguir fortaleciendo su conocimiento, ampliando su conocimiento acerca de este tema de los atributos de Dios, puedan, una referencia de estudio, puedan leer el libro de la Teología Sistemática de Louis Berkhof. Es un buen libro para nosotros poder desarrollar y ampliar nuestro conocimiento acerca de los atributos de Dios. Se llama Teología Sistemática de Louis Berkhof. Habla muy ampliamente acerca de estos atributos con sus respectivas citas bíblicas. Así, bien, amados hermanos, continuamos con este atributo acerca de la inmutabilidad de Dios. Como lo decía nuestro hermano Harold, podemos definir por definición qué es inmutabilidad. Dice: la inmutabilidad es aquella perfección por medio de la cual Dios se despoja de todo cambio, no solamente en su ser, sino también en sus perfecciones, propósitos y promesas. En virtud de este atributo, queda exaltado sobre todos los sucesos y está libre de todo aumento o disminución, de todo crecimiento y decadencia. Entonces, este ser perfecto, este Dios de aceidad, es un Dios también inmutable. Y qué maravilloso es esto para el ser humano, que ese Dios es inmutable. Él no cambia, Él no tiene sombra de variación, como refiere Santiago en su carta, hermano Harold, y en el contexto de ese texto de Santiago habla acerca que el hombre es inconstante, ¿cierto? Utiliza una, y habla acerca que el hombre es como las olas del mar, van y vienen. También refiere de que el hombre, cuando se ve al espejo y luego se va, se olvida cómo era. Entonces el hombre no tiene este atributo, sería imposible. Nosotros no tenemos este atributo, no podemos. Es muy difícil estar siempre bien con la suegra, siempre bien con la esposa. No, el hombre, por su naturaleza, su condición caída, cambia. Somos dados al cambio, nosotros vamos cambiando. En Dios no. Él es inmutable, Él no cambia él ni en su ser, ni en su pacto, ni en su misericordia para con nosotros. Él siempre es el mismo. Entonces, podemos ver tres aspectos, hermano Harold, de la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable en su esencia. Él es inmutable en su esencia, o sea, en su ser. Veamos lo que nos dice Malaquías capítulo 3. Versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Oído, Harold, lo que nos dice Malaquías, porque yo Jehová no cambio. Quedémonos ahí, porque yo Jehová no cambio. Cuando el Señor decreta algo, como dice uno en palabras coloquiales, va porque va. Cuando Dios emite o da una orden, esa orden se da. Esa orden tiene que cumplirse. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor no cambia sus promesas, mucho menos sus decretos. Él no cambia en su ser. Él siempre será el mismo. Entonces, Dios es inmutable en su esencia. Su naturaleza y su ser son infinitos, y por lo tanto no están sujetos a cambio alguno. Nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera. Nunca habrá día en el que Él deje de existir. Dios nunca ha evolucionado, crecido o mejorado. Lo que hoy ha sido siempre y siempre será. Qué bueno es el Señor. Maravilloso es Dios, hermano Harold, que
gracias a su inmutabilidad en su promesa de gracia, hoy podemos estar aquí gozándonos, predicando su palabra. Hoy puede gozar de santidad. ¿Por qué? Porque hubo un pacto de gracia en la inmutabilidad de Dios, y Él no cambia sus promesas. El pueblo de Israel por mucho tiempo estuvo en tinieblas, pero la inmutabilidad de Dios, ese atributo, abrió el camino para el perdón del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Su pacto nunca puede cambiar. Ahora, el Señor también, hermanos Harold, su inmutabilidad se ve reflejada, que Él es un Dios inmutable en sus atributos. Cualesquiera que fuesen los atributos de Dios antes que el universo fuera creado, son ahora exactamente los mismos, y así permanecerán para siempre. Amén. Su veracidad es inmutable, su amor es eterno, su misericordia es incesante. Con relación a su amor inmutable, podemos ver Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mire eso tan maravilloso. Con amor eterno te he amado. Su amor para ti es inmutable, no cambia, no tiene sombra de variación. No es que Dios hoy te ame un poquito y mañana te ame 2 y mañana 3. No, el amor de Dios, su inmutabilidad no es que es como la carga del celular, está en 2, 3, 4, 5. No. Su amor es perfecto, es inmutable, nunca cambia. Dios es también inmutable en su consejo. Su voluntad jamás cambia. Oído, su voluntad jamás cambia. Él es suficiente y claro. Vamos a ver lo que nos dice Samuel, primera de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel, oído, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. El que es la gloria de Israel no mentirá. El que guarda Israel, dice la palabra también, que no se adormecerá, sino que nos cuidará. Y eso es maravilloso, este atributo de la inmutabilidad de Dios. Su amor te lo ha prolongado, su misericordia es inmutable, su fidelidad es inmutable, su gracia es inmutable. Él no cambia. Pudiendo hacerlo, no lo hace. Porque muchas veces hemos fallado al Señor, pero su inmutabilidad nos ha prolongado su gracia en nosotros. Recordando a nuestros hermanos que estamos en los atributos incomunicables, estamos hablando de uno de los atributos muy importantes en esta hora de la noche, y es la inmutabilidad de Dios. Qué hermoso saber, hermano, que a través de este atributo podemos darnos cuenta que nuestro Dios no cambia, mi hermano. Las promesas de Dios no van a cambiar. El pacto de Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar porque Dios no puede cambiar como lo hace el ser humano. Entonces hay que estar seguro, hay que estar confiado, porque a través de este atributo podemos darnos cuenta, mi amado hermano, que Dios no va a cambiar, ¿verdad, hermano? Amén, hermano Harold. Y creo que nosotros como discípulos de Dios, como hijos de Dios, como siervos de Dios, todos estos atributos que se ven reflejados y plasmados en la palabra de Dios, debemos aceptarlo de una manera agradecida, en servidumbre al Señor, de una manera humilde. Debemos nosotros ponernos al servicio de la inmutabilidad de Dios. Porque el Señor es inmutable en su amor, en su gracia, en todas estas virtudes que nosotros pues son agradables para nosotros, pero el Señor también es inmutable en sus juicios, en su ira, en dar el pago. Ahí el Señor también
no cambia, sino que Él es inmutable. Su inmutabilidad está llena la tierra, está llena su consejo, está llena su gracia. Si no tuviéramos un Dios inmutable, creo que no existiéramos. Si la inmutabilidad no fuese, quién sabe dónde estuviéramos nosotros. Pero ese Dios es un Dios maravilloso. Dice la palabra de que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué permanece? Porque Dios es inmutable. También dando otro pasaje bíblico que nos habla acerca del sacerdocio del Señor. El sacerdocio de Cristo es sacerdocio inmutable, hermano Harold. Amén. Siempre va a estar ahí, no va a cambiar. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote cambiaba, tenía su ciclo, pero en Cristo no. Nuestro sumo sacerdote es inmutable, nunca cambia. Por eso siempre vamos a tener la oportunidad de entrar al trono de la gracia. Así que, amados hermanos, discípulos y estudiantes del Instituto Bíblico, queremos desde esta cabina, a través de estas ondas hercianas, animarles a que estudien estos temas, ahonden más estos temas, estudienlo, investiguenlo. Ahora todo hay una facilidad, hermano Harold, para nosotros poder estudiar. Tenemos el internet, tenemos los celulares, tenemos todas las plataformas. Usted puede estudiar. Eso es lo que necesita la iglesia, que estudie, que se eduque, que se capacite. Porque cuando nosotros comenzamos a ahondar en todo lo que tiene que ser, ver en los atributos de Dios, vamos a darnos cuenta cómo es el ser de Dios. Y cuando nosotros damos cuenta cómo es el ser de Dios, vamos a entender lo pequeño que somos nosotros dentro del plan divino. Por decirlo así, lo reducido que nosotros podemos ser. Porque aquí el que tiene la gloria es Dios. Aquí el más grande es el Señor. Aquí el que tiene los atributos de perfección es el Señor. Y eso nos debe causar en nosotros el deseo de servirle a Dios con todo el amor y con todo el deseo. Por eso no puede haber orgullo, no debe haber prepotencia, no debe haber egocentrismo en el cristiano, porque tiene un Dios grande, poderoso, fuerte, inmutable, que nunca cambia. Eso es lo maravilloso de Dios, amados hermanos. Y como corderos, como ovejas que somos del Señor, vivamos en esa dimensión de los atributos de Dios. Cuando nosotros, Harold, podemos entender todos estos atributos, vamos a estar agradecidos, más agradecidos con el Señor. David pudo entender la inmutabilidad de Dios cuando dijo: joven fui y he envejecido, dice la palabra, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque el Señor en su misericordia es inmutable, nunca cambia. Amados hermanos, damos por terminado este programa, así que nos estamos despidiendo, y a todos los oyentes y a todos los hermanos que nos han visto por Facebook, Dios me los bendiga y que sigan creciendo ese deseo de aprender más. Dios los bendiga.